Muy bien. Vamos a abrir. Le voy a pedir a Juanra que dentro de poco me apague esta luz y después Yasmín va a apagar la luz ya. Ahora no, cuando yo te diga. Empezamos una serie de sermones con enseñanza. Seguramente para algunos será poder ver y recordar ciertos temas del Sermón del Monte. Para otros va a ser aprender, y lo importante que durante los domingos de octubre, noviembre y el primer domingo de diciembre vamos a tener mensajes de enseñanza basados en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y también, brevemente, no lo vamos a ver, pero que sepan que en Lucas 6, 20 al 45 también se encuentra parte de este sermón. Tanto uno como el otro, una vez que se termina de registrar lo que Jesús enseñó, vemos que está esa ilustración de los dos cimientos. Y quiero que sepáis, en todas las cosas que me van diciendo y registrando, es importante nunca olvidar que una construcción, sea cual fuese, debe tener buenos cimientos. Pero en los dos videos que vamos a ver ahora, veremos que vamos a considerar, veremos dos diferentes tipos de cimientos, y vamos a ver en estos dos videos que hay algo que hay que considerar en nuestras vidas. En uno tenemos que leer, por favor, si hace falta levántense, presten atención al primero y luego al segundo, que ya es con audio, y saquen sus propias conclusiones, saquemos nuestras propias conclusiones con dos construcciones que fueron atacadas por terremotos. Y vamos a ver que lo que vemos en el segundo, Jesucristo lo tuvo muy en cuenta en su ministerio. Así que vamos a apagar las luces, esta luz también. Yo voy a apagar el micrófono.
cuenta que las dos construcciones tenían buen cimiento, buen fundamento, pero una era rígida y la otra tenía ese elemento. Acá hay profesionales, yo no entiendo de esto, pero sí sé que eso que vemos en el segundo video, eso que habían construido en el centro, una pequeña construcción, elemento, hacía de que esa estructura con buen fundamento podía adaptarse a los avatares y podía moverse, pero no destruirse ni un poco, ni mucho, ni destruirse totalmente. Y ya van a entender, vamos a abrir en Mateo y tengamos abierto en el capítulo 5, vamos a entender, en este tiempo y siempre, Jesucristo lo demostró en su ministerio, en su vida, siempre como discípulos de Cristo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar preparados para diferentes tipos de terremotos, de situaciones, y vemos que el final se acerca a los últimos tiempos, cuanto más. Y los principios del Sermón del Monte nos mostrará que es posible construir nuestra vida y no morir en el intento, porque Jesucristo nos prometió la victoria, que íbamos a prosperar en el camino, en ese camino que aunque angosto íbamos a poder avanzar. Y es importante de que esto no depende, el tener victoria, de lo que puedo estar viviendo, lo que me pueden estar atacando en el trabajo, con las dificultades, las injusticias, las presiones, las tensiones, malos compañeros de trabajo o de estudio, malos vecinos. No depende de que estamos viviendo un tiempo que no sabemos qué va a pasar y tantas contradicciones en los políticos de los diferentes colores. No depende de que si yo estoy ministrando al Señor y hay crecimiento y obediencia, y estoy ministrando al Señor y hay desobediencia de parte de los hijos, no depende de que si estoy predicando el Evangelio, me respondan todos que sí, acepto a Cristo. Me está pasando. Es decir, nuestra vida, el Sermón del Monte lo vamos a ver, no depende de lo que me pase, de la respuesta y que todo sea como yo espero o no, de la respuesta positiva o no, de buenos compañeros o no, de la maldad que pueden hacer los hombres alrededor o la maldad que pueda haber, no. Vamos a ver en el Sermón del Monte justamente esto. Y le voy a pedir que Daniel Muela pueda leer con el micrófono Mateo 5, del 1 al 12, que nos relata y nos dice principios para que podamos, adaptándonos a la circunstancia, practicándolos y siguiendo practicando, podamos mantenernos como los dos edificios que nos pueden mover, pero podamos permanecer firmes. Mateo 5, con el micrófono del 1 al 12, dice así: Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Perdón, Mateo 5, del 1 al 12. Del 1 al 12. Sí, Mateo 5, del 1 al 12. Cuando vio las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como heredad. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos seréis cuando por mi causa la gente os insulte, os persiga y levante contra vosotros toda clase de calumnias. Alegraos y llenaos de júbilo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que os precedieron. Muchas gracias. El objetivo del Espíritu Santo es que vivamos un avivamiento constante. Es restaurarnos. Apodérate de mí, el Espíritu Santo está en mí. Apodérate de mí. Toca, Jesús, toca. Él quiere hacerlo. Quiere restaurarnos. Quiere renovarnos. Aprendiendo sobre estos principios que Jesucristo, en forma magistral, en el Sermón del Monte, enseñó a la multitud y a sus discípulos. Y simplemente una pincelada, el Sermón del Monte habla de 3 tipos de personas. Recordémoslo juntos. Un tipo de persona es que cree que teniendo puede ser feliz. Si teniendo, acumulando bienes, más dinero en el banco, puede ser feliz. No estoy diciendo de que uno puede tener mucho dinero, más o menos, medianamente o poco. Pero acá el primer tipo de persona piensa que en esa acumulación de bienes, de tener, está la felicidad. Por eso a veces tenemos felices e infelices, porque tienen un mal concepto. Pero también están los que creen que pueden ser felices haciendo. Y esto también lo encontramos dentro de las iglesias a nivel de cada país y de cada ciudad del mundo. Es decir, si hacen buenas obras, y no me estoy refiriendo a un tipo de religión cristiana que podríamos mencionar rápidamente, no, me estoy refiriendo a todo tipo de denominación cristiana y también a los que no lo son, que piensan que si hago, eso me da felicidad. Y no me malentiendan, por supuesto que cuando estoy sirviendo y estoy haciendo, el Señor en ese servicio me da alegría, pero estoy hablando de que dependen de hacer para poder ser felices. Pero hay un tercer tipo de personas que son aquellos que son lo que deben ser, y esto es el énfasis del Sermón del Monte. Son los que deben ser. Este tipo de personas basa su felicidad en, y esto puede ser también los no cristianos, aunque están en camino equivocado, pero parten de la base que es importante el adentro, mi interior, mi mente, mis emociones, mi espíritu, ¿no? Y a pesar de que hay cada vez más incredulidad y ateísmo, la contradicción es que la gente busca espiritualidades. ¿Por qué busca espiritualidades? Porque está viendo que la felicidad, y lo sabemos, está en el adentro, en el ser. Y justamente esto apoyado para nosotros, discípulos de Cristo, embajadores, soldados de Cristo, está basado en la palabra. 2 versículos voy a recordarles. En 2 Corintios 5:17 dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las viejas cosas pasaron y van siendo hechas nuevas. Está hablando del ser. Y no está diciendo, cuando Cristo vino, mi vida entera cambió. Es verdad, cambió dirección, cambió muchas cosas. Ese coro tiene parte de verdad,
pero no está diciendo algo puntual, sino que la dinámica del Espíritu en nosotros hace que sea un proceso, y esto se confirma en otro versículo que recordemos juntos, en Filipenses 1:6, que dice, hay una canción, que la buena obra empezó. No está hablando de buenas obras, que hay que hacer obras, sino está hablando de aquel que la buena obra empezó adentro, será fiel en completarla. Algo que hay que completar es que no está terminado, ¿no? Por un lado, por otro, el ser, todo nos habla de proceso, de proceso. Y cuando el Señor se toque la trompeta y el Señor vuelva y pasemos todo lo que vamos a pasar y vivamos eternamente en el reino de los cielos, en el cielo, ahí no va a haber llanto, hospital, COVID, ni bacterias, ni investigadores, ni necesidad de vacuna, ni llanto, ni dolor, porque viviremos eternamente, pero hasta que llegue ese momento perfecto, como volviendo al Edén, mientras tanto la vida es un proceso. Y en ese proceso entramos, vamos a ver en el tiempo que tenemos, para no alargarnos, si vemos 3 de estos principios, de estas virtudes, de estos principios de vida, como lo denomino, que tiene primero algo que se repite: bienaventurados, dichosos, felices. Pero en realidad ahora se usa mucho el signo más, ahora no me acuerdo en qué situación lo vi, en algo que se usa, pero yo en mi hoja puse más felices. Significa que el nivel de felicidad, de satisfacción, de plenitud es posible si aceptamos la condición de cada bienaventuranza, de cada más feliz, y cada una de las bienaventuranzas tiene una promesa o un beneficio. Ahora, ¿cuál es el secreto de estos principios? El secreto es que si los aplicamos, vamos a decir con Pablo, estoy satisfecho cualquiera sea mi situación. Es decir, que cuando hablo de mí, cada uno piense en su vida. Cuando uno está insatisfecho, no estoy hablando de otra cosa, sino cuando uno está insatisfecho, finalmente, en alguna parte de su interior, de su pensamiento, de su sentimiento, de su espíritu, en alguna parte hay algo que no funciona bien. Es decir, si estoy insatisfecho, por ejemplo, puede haber algo en mis sentimientos, en mis emociones, que está dañado, que está enfermo. No porque Cristo no tenga y no sea eficaz con su espíritu. Es eficaz, sana. Por eso murió en la cruz y derramó su sangre y venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Es que hay algo que no funciona bien en mí. Y presten atención, porque el objetivo de estos meses es que estamos orando por avivamiento, perfecto. El avivamiento está tan cercano a un corazón que desea, a una voluntad que desea someterse y vivir constantemente a estos principios. ¿Por qué? Porque yo con mi esposa íbamos con el coche y algo me decía que no sentía el motor como lo sentía siempre, sino más que sentir, no, mi audición veía que el motor, y yo sentía como una incomodidad, no sé si llamarlo insatisfacción, pero estaba incómodo. Siempre que cogía el coche, cada día, y esto pasó un tiempo, el motor, si bien no había ninguno, no me marcaba nada el tablero, sentía como algo,
Y cada día que cogía el coche, aunque ella lo usa más que yo, y ella también se daba cuenta, veía eso. Ahora, me pregunto, ¿no era más fácil tomar la decisión de llevarlo al mecánico y que él ponga el aparato, la computadora, la conecte y me diga, Tata, ¿qué es lo que pasó? Mi hijo, que ya sacó registro, un día puso el coche, cuando volvió de usarlo, lo puso en el garaje y de repente, un día festivo, que Ani no tenía que trabajar, yo digo, tengo que llevar cosas, tengo que venir al despacho, voy a agarrar, me voy con el coche, pero no tenía necesidad, tenía cosas, pero siempre venía caminando. Pero dije, bueno, y cuando vi todo un charco de aceite, vi aceite. Claro, lo que me incomodaba más que insatisfacción, y que cada día ahí explotó el tapón y finalmente vino la grúa, había aceite todavía, lo pude sacar del garaje y la grúa lo llevó al mecánico y el mecánico, a pagar en 2 cotas, me tuvo que arreglar el coche y ahora el coche lo escucho y cuando estoy cómodo y me siento tranquilo y no siento esa intranquilidad. Hermanos, así es la vida en Cristo, ¿no? No estoy hablando de no ver lo que tenemos que ver. No estoy hablando, el Señor nos está hablando de no ver la realidad. La realidad hay que verla, hay que ser realista. Sí, hay que ser realista. Pero lo que está diciendo el Señor en las 3 características que vamos a ver hoy es que en la medida que yo deje al Señor que en mi vida y tome la decisión de practicarla, voy a estar satisfecho cualquiera sea la situación. Por eso, entiendo, la Biblia tiene coherencia. Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios, tiene una coherencia en toda la Biblia. Por eso dice Pablo, ahora lo entiendo a Pablo, cada vez lo entiendo más, aunque parece que lo conozco hace tiempo. Por eso dice, estoy satisfecho cualquiera sea mi situación. Y bueno, podría decir más, pero vamos a dejar acá. La primera, felices, más que satisfechos cualquiera sea la situación. Bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué significa la palabra pobreza? ¿Qué entendían los que escucharon en ese momento? ¿Cuál es el trasfondo del Antiguo Testamento? Cuando hablamos la palabra pobreza, significaba literalmente estar en necesidad material. Pero gradualmente, pobre en el Antiguo Testamento se identificó con el afligido, el que es incapaz de librarse por sí mismo y que por consiguiente mira a Dios en busca de salvación, al mismo tiempo que reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo. Si el pobre, que después fue el que no tenía dinero, el que era explotado, injusticia, etcétera, como hoy, pero el pobre era el que no tenía dinero, pero después el afligido y el que no tenía ninguna posibilidad de librarse, tenía que vivir y sí o sí practicaba la piedad, todo lo contrario a los ricos, también de ese momento y los tiempos de Jesús. Fíjense que dice el Salmo 34:6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Vayan viendo lo que es pobre en espíritu. Isaías 41, 17 al 20 dice, los afligidos y menesterosos busquen las aguas. Los pobres. Busquen las aguas. Perdón, los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo, Jehová, los oiré. Yo, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, no los desampararé. En las alturas
abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Daré en el desierto arrayanes y olivos. Pondré en soledad cipreses, pinos y bojes, juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor, de Jehová, hace esto y el Santo de Israel lo creó. Y cuando pensaba de que el Señor va a poner y abrirá ríos, pensaba el río seco, que en una oportunidad siempre le pedía que quería ver, ya les conté esto, pero se aplica, que quería que ese río seco, quería ver agua que corra, porque es triste. Cada día pasando por el puente y viendo. Qué triste. Seco, 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 seco. Pero le pedí al Señor, en serio, le digo, y algunas otras veces la historia pasó. Y llovió torrencialmente y vi 2 días, fui al puente, saqué una foto y vi ríos correr. Hermanos, somos pobres en espíritu. Somos pobres en nuestra constitución de nuestra mente y nuestras emociones. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Somos pobres por ser pecadores redimidos por la sangre de Cristo. Para los demás era salvación. Por ser redimidos por la sangre de Cristo, nos damos cuenta que necesitamos de la mano del alfarero para que esa pobreza, para que esa sequedad, para que esas dolencias emocionales, para que esos temas en donde no tenemos respuestas, para que esos terremotos en el trabajo, en el vecindario, cada uno me cuenta, ¿no?, del vecino de arriba, que tengo chicos de abajo, que tengo chicos que se quejan porque hago ruido y me tiene y toca el timbre y ¿qué hago? Y cuántas cosas pasamos, pero necesitamos en ese momento era porque no se tenía dinero, cosas materiales, pero esto se puede aplicar tranquilamente a nuestras vidas, porque a veces nos sentimos secos. A veces nos sentimos, como dije al principio, insatisfechos. A veces nos sentimos como que tan angustiados. A muchos, cristianos o no, le está pasando que a medida que pasa el tiempo, imagínense, en Argentina hay confinamiento ya hace 4 o 5, ya perdí la cuenta. Imagínense, y estoy escuchando, la gente empieza a angustiarse, a enfermarse por esto que estamos viviendo. ¿Pero por qué? Porque justamente no se dan cuenta que hay una realidad de la fragilidad de nuestra vida. Porque no se dan cuenta que hay manera de pensar que nos hace daño. Y son incapaces, y somos incapaces frente a esos pensamientos, de acuerdo a nuestra historia de vida, somos incapaces de liberarnos. Y el diablo es astuto y ataca justo. Por eso es importante, para ser más que feliz, poder decir Señor a cada momento. Es decir, ¿por qué uno tiene hambre? Después vamos a ver eso, ¿no? Pero hambre de la palabra. ¿Por qué uno tiene un espíritu de oración? ¿Por qué uno tiene un espíritu de hablar de Cristo? ¿Por qué uno tiene un espíritu constantemente de buscar a Dios? ¿Por qué? Porque se considera pobre, se considera incapaz de poder librarse de su propia miseria. Pablo, miserable de mí y de las miserias de los demás que me atacan. Por eso, en esta mañana, cuando tú ves que no eres feliz al nivel de Cristo, más, y yo le agregué, más que feliz, tienes que fijarte que lo que te ocurre es que, como le exhorta en Apocalipsis a una iglesia, tú crees que eres rica, pero en realidad eres pobre. Porque lo que te has olvidado, Daniel, Ani, Yasmín, y podía dar cada nombre, lo que te has olvidado es que
yo te doy capacidad para estar satisfecho y ser feliz. No importa, yo pongo lo sobrenatural en tu vida, resucité. Yo tengo un poder para poner, lo leímos antes, para poner en un desierto que puedan salir cipreses, pinos. Yo puedo, en una sequedad que se vive en la tierra, puedo darte corrientes de agua viva, que tengas ganas de vivir, que te libere de tus angustias. Y esto no es algo puntual de un domingo, de algo espectacular y ya está. Esto es de lunes a domingo. Y saben, el sábado escuchaba a una hermana en la Asamblea Nacional de la Fe que tuvimos hasta las 2 de la tarde, 1:30 de la tarde, escuchaba que ella decía, y lo tengo aquí, ella decía algo interesante. Dice, hermanos, dice, ojo, que estamos viendo en las iglesias cristianos, hijos de Dios líquidos, que se diluyen y se mezclan y se conviertan más a lo demás que ellos a Cristo. Y ella decía, pero hay que confrontarlos a estos cristianos líquidos con la figura contraria que dice Jesús: buscador de tesoros, sembradores, atletas, soldado. Y en un momento ella dice algo que me impactó. Se los doy, se los regalo. Y me di cuenta de que era lo que a mí me había hecho llegar hasta ese momento en ese Zoom, hasta ese minuto. El Señor, dijo ella, que pasó una adolescencia aceptando a Cristo con pasión, con turbulencia, división, confrontamiento en la iglesia, dice, el Señor es la fuerza de mi entrega sin la cual no pudiera seguir, no hubiera podido seguir. ¿Se dan cuenta? En una frase, mire que están escritos libros, yo esta frase no la escuché ni la leí, ella la dijo, el Señor es la fuerza de mi entrega sin la cual no pudiera seguir. Eso significa que esta hermana, esta sierva de Dios, lo que estaba diciendo es que si no hubiera sido porque ella mostrase esa incapacidad de poder realmente depender y decir, Señor, soy incapaz, soy pobre, mira las imágenes que tengo del momento en la iglesia que viví, Señor, necesito de ti, y recibía del Señor y crecía y era satisfecha y seguía adelante, y hoy es una sierva del Señor, que cambió el Señor una situación en una iglesia que estaba completamente en crisis, y el Señor la utilizó junto con su esposo. ¡Qué tremendo! Yo no sé si se dan cuenta la tremenda riqueza que se encuentra aquí. Para más, el Espíritu del Señor está sobre nosotros, como estaba sobre Jesús en Lucas 4. Por tanto, dice él, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. A ver, si no nos sentimos a veces oprimidos, si no nos sentimos a veces ciegos que no vemos lo que el Señor nos quiere mostrar, a veces no nos sentimos cautivos, a veces no nos sentimos quebrantados de corazón y nos sentimos que necesitamos sanidad. Cualquiera de nosotros veo mi miserabilidad, es decir, la tengo que ver adentro, la tengo que ver cómo sembré. Y lo digo, lo hago, hermanos. No busco a otros o a quién, sino lo veo adentro. ¿Por qué? Porque eso hace que yo vea en qué me equivoqué, que tengo que restaurar de parte del Señor, la restauración, porque me siento pobre. Y eso es lo que en la entrega hace que yo sea y esté satisfecho. No importa cualquiera, lo que venga, sea mi situación. Calvino decía, solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Spurgeon decía, la forma de elevarnos en el reino es humillarnos a nosotros mismos. Esto quizás es más con la tercera,
bienaventuranza. La condición indispensable para recibir, escuche bien, Iglesia de Cristo, y escuche bien aquellos que están en sus casas y lo escucharán, quizás de otros lugares, amigos, hermanos, escuchen bien. La condición indispensable para recibir el reino de Dios es reconocer mi pobreza espiritual. Es decir, es mi responsabilidad delante de Dios. Es decir, me tengo que olvidar de todos y de todo y ver adentro para que cuando vea mi pobreza, el Señor me capacite, me dé pensamientos, sane mis emociones. Y si soy débil y tengo una enfermedad crónica o algo que el Señor dice tiene que llevarlo, Él te dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, y entonces me doy cuenta que tengo que ser pobre porque tengo esa debilidad, y ahí dependencia, pobreza es dependencia, una entrega que hace que el Señor da la fortaleza para poder continuar y decir siempre adelante. Pero también dice la segunda bienaventuranza lo siguiente: felices, y con esta vamos a terminar, seguimos el domingo que viene. Felices los que lloran. Tiene una coherencia, ¿no? Esto. Porque primero dice, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos de Dios. Es una condición sine qua non. Pero después dice, felices, y más que felices, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es decir, leía en el libro de Stott, felices los infelices. ¿Qué clase de aflicción puede ser aquella que trae el gozo de la bendición de Cristo a aquellos que la experimentan? No se refiere Cristo en el Sermón del Monte a la aflicción que produce la pérdida de un ser querido, de un amigo, de alguien muy cercano, que el Señor da consolación y el Dios de toda consolación consuela. Está refiriéndose a la aflicción, y esto lo sé por experiencia, aunque a veces hay cosas que al Señor le cuesta cambiarme, quizá a ti no te pasa, pero quizá tengo que llorar una y otra vez. Es bueno llorar, y si quizás no tienes esa inclinación, no llorar con lágrimas, sino llorar desde el corazón, aunque no salgan lágrimas. Es bueno porque muestra un verdadero arrepentimiento. Es bueno tener y llorar y arrepentirse, ser pobres, pero la satisfacción en la vida será un ejercicio espiritual en donde, sí, Señor, soy pobre, necesito en este tema, te los pongo delante tuyo, cualquier tema, personal, familiar, eclesial, trabajo, enfermedad, lo que venga. Señor, esto que está trabado, Señor, necesito, yo estoy incapaz, estoy angustiado, pero después, cuando voy delante del Señor, la aflicción que produce el depender y ser pobre en espíritu hace que yo diga, uy, Padre, qué mal me comporté como padre de mis hijos en un momento que ellos me necesitaban. Señor, qué mal a veces abordo y digo cosas que no tengo que decir, y en vez de bendecir daño. Pero eso me daña a mí, soy pobre, te necesito, pero Señor, me arrepiento, ayúdame. La segunda bienaventuranza es continuación coherente de la primera. Stott dice, una cosa es ser espiritualmente pobre y reconocerlo así, y otra es lamentarse y llorar por ello. Esdras 10:1 dice, mientras oraba, Esdras y hacía confesión, dice, llorando y postrándose, dice, delante de la casa de Dios se juntó a él una gran multitud de Israel, hombres, mujeres, niños, y lloraba el pueblo amargamente. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y habla de que gracias a Jesucristo.
Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y podría seguir nombrando. Dice, escuchen bien la segunda Corintios, recordemos, 7:10, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para sanidad, para salvación. Dice el pasaje, salvación significa sanidad, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Nosotros tenemos vida eterna, tenemos seguridad de la salvación, gloria a Dios. Pero ojo, que no hemos sido llamados por Jesucristo en el tiempo presente, porque el pasado, Él, hoy vamos a recordarlo, Él nos perdonó de todos nuestros pecados, nos perdonó de todo y lo tiró a la profunda y ya no se acuerda más. Está hablando de que si uno permanece en algo que es pecado y no agrada a Dios, lo identifica con el Espíritu Santo y no le permito, reconociendo que necesito la liberación, el hecho de la sanidad, y no lo reconozco, y no dependo, y no me arrepiento, y eso produce llanto de lágrimas o de corazón, lo que va a pasar es que eso me va a hacer, me va a carcomer, ¿no? Va a producir muerte no en sentido literal, sino me va a hacer daño. Va a hacer daño. Los que lloran, quienes lamentan su propia pecaminosidad, serán consolados en todo tiempo y circunstancia. El Espíritu Santo es el consolador que vendría a consolar a los corazones heridos. Cristo derrama aceite en nuestras heridas y habla de paz a nuestros corazones. Habla de paz a nuestras conciencias, llagadas y llenas de cicatrices. Isaías 41, pueden recordar, entrando a YouTube, al mensaje de Isaías en 2 partes. Y ahí hablaba consolado, va a haber consolación, va a haber esfuerzo alcanzado, va a haber fuerza, pero tenemos que reconocer que somos pobres y esa dependencia del Señor, de reconocimiento, hace que seamos ciudadanos del reino, pero también, en segundo lugar, qué importante es llorar por el hecho de arrepentirnos, por lo que el Señor tiene que hacer cambiar nuestras vidas y porque reconocemos nuestro pecado, como pasó en el tiempo de Esdras. Y todo esto va a traer consolación. Esto es una cuestión muy íntima delante del Señor. Por esto, en esta mañana, qué importante es poder el avivamiento es un hecho. El avivamiento es una realidad. El avivamiento no es que Dios dice que nos va a avivar, nos va a renovar, nos va a restaurar y Él es hombre para mentir. Es un hecho. Y si lo tenemos que vivir, depende, porque Él seguro lo hará como hemos visto. Hoy hemos visto 2 cosas. Depende de que podamos reconocer que necesitamos de Dios. Podamos reconocer que somos pobres. Podamos reconocer que realmente cada día no tengo que buscar la insatisfacción o la infelicidad o la derrota y fracaso que es normal fuera. La tengo que buscar adentro, en la presencia de Dios, en lo que Él quiere hacer, que la buena obra empezó, dejarla que la complete cada día. Es una cuestión diaria, es un ejercicio de espiritual diario. Y también al ser pobre y reconocer que hay cosas que no estamos bien delante del Señor, como pasó en el pueblo de Israel, como pasó en la iglesia en su historia,
Y cada uno tiene que ahí reconocer su pecado y llorar, porque ese llanto, esa aflicción de espíritu viene bien para que el Señor ponga ríos, haga correr esos ríos que por estar en Cristo tenemos por derecho. El que cree en mí, ríos de agua viva, esa agua viva, en medio de un tiempo de desierto, en medio de un tiempo difícil que nos toca vivir, va a haber renovación, va a haber ganas de vivir, va a haber satisfacción, aunque tengamos dolores, aunque físicamente o en las circunstancias que vivimos somos atacados con diferentes ataques o terremotos, pero si somos firmes en Cristo, el fundamento, y nos adaptamos a la flexibilidad que nos da Cristo con su poder, vamos a poder en toda situación estar satisfechos, estar consolados, sea cual sea la situación. Vamos a orar en silencio, cada uno. Pongámonos a cuenta delante del Señor.